Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de la Escuela Bíblica de nuestra Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena en casa. Y en este día vamos a retomar el estudio que venimos haciendo sobre el libro Vivir con Integridad y Sabiduría del hermano Miguel Núñez. Pero antes de empezar, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, yo te alabo y te glorifico grandemente. Señor, en esta noche queremos bendecir tu nombre, Dios, y queremos pedir tu presencia, Señor, en medio de cada lugar, Señor, donde se está escuchando esto, Señor. Dios, yo te pido que me des palabras fáciles y sabias para compartir este tema, Señor, que sea tu espíritu redarguyendo cada corazón que está escuchando, empezando desde el mío, Señor, y que sea tu palabra trayendo transformación, trayendo certeza, trayendo firmeza a nuestro corazón, Señor, para que tus verdades, Señor, que son valiosas, para que tu palabra, que es como la miel, Señor, como el oro, Señor, para tu palabra, que es, Señor, pura, viva, eficaz y que es verdad, produzca, Señor, una transformación cada día más grande en nuestra vida, Dios, y podamos ser esos obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, Señor. Haznos íntegros, Dios, te lo suplico, Padre, haznos íntegros. Bendice este momento en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En la enseñanza anterior dimos inicio al capítulo número 5 del libro que tiene por título Nunca ceda a la presión. Y en esa oportunidad, haciendo uso del capítulo 12, versículo 2 del libro de Romanos, nos enseñaban que muchas veces la pérdida de la integridad o el compromiso de nuestros valores fue producto en nuestra vida de presiones ejercidas sobre nosotros. Y hablaban que habían presiones que eran exteriores y que habían presiones autoimpuestas. Pero que la palabra nos enseñaba que nosotros no debemos adaptarnos a las presiones del mundo, no debemos tomar la forma del mundo, sino que el consejo más bien es que seamos transformados a través de la verdad de Cristo, que es la palabra. Y para eso el consejo que nos da la Biblia es que nos expusiéramos a la palabra, reflexionáramos en ella y actuáramos o pusiéramos por obras esas cosas que la palabra nos enseña. Muy bien, en el día de hoy vamos a empezar a estudiar cuáles son los requisitos para no ceder ante la presión y vamos a ver los tres primeros. El primer requisito que vamos a revisar es que para no ceder ante la presión nosotros vamos a necesitar una visión correcta de Dios. Muy bien, frente a eso quiero recordar una vez más las palabras del hermano A.W. Tozer en su libro clásico sobre los atributos de Dios llamado The Knowledge of the Holy o el conocimiento del Dios Santo en español, donde el hermano nos dice en una parte lo siguiente: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Es probable que la historia de la humanidad señalará que ningún pueblo se ha alzado a niveles más altos que su religión, y la historia espiritual del hombre demostrará que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. La adoración, dice en ese libro, será pura o baja según el lugar en el que el adorador tenga a Dios. Por esta razón, sigue diciendo el autor, la cuestión más importante que la Iglesia tiene delante siempre será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él, o sea, lo que el ser humano pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que conciba a Dios en lo más profundo del corazón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque por una ley secreta del corazón, usted y yo tenemos la tendencia de acercarnos hacia la imagen mental del Dios que nosotros poseamos. Entonces, si usted y yo no tenemos una visión correcta de Dios, nosotros no vamos a poder resistirnos ante las presiones de la vida, porque es el apropiado conocimiento de todo lo que es el Señor
en su ser, en su carácter y sus atributos, los que nos permite descansar en Él y cobrar valor cuando nos encontramos en un momento de dificultad. Nehemías tenía una visión correcta de Dios, y para eso vamos a ver un ejemplo que está en el libro de Nehemías, su capítulo 4, versículos 14b. Dice lo siguiente: Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo, acordaos que el Señor es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Nehemías, si vemos en este pasaje, invita al pueblo a acordarse de quién es Dios. Ahora, ¿cómo vamos a recordar quién es Dios si nosotros no conocemos a Dios o no tenemos una visión clara de Dios? Y él invita a que el pueblo luchare confiando que Dios es grande, temible y que estaría con ellos. Solo una persona convencida podría invitar a otros a esto. Pero parte del problema que tenemos, como bien lo expresó J.B. Phillips en una ocasión, es que Dios es muy pequeño para muchos de los que creen en Él. Esto lo dijo en su libro Your God is Too Small, o Tu Dios es muy pequeño. La percepción que muchos cristianos tienen de Dios está tan distorsionada por su falta de conocimiento e intimidad con Él. Y está la distorsión que al ver la magnitud de los problemas que enfrentan diariamente en sus vidas, lo que termina sucediendo es que las tentaciones y los problemas los terminan venciendo, porque el Dios que ellos han concebido en su mente es muy pequeño como para poder ayudarlos. De ahí la importancia de desarrollar un concepto correcto de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que hemos insistido en todos estos capítulos que necesitamos meditar en su palabra, es decir, no solo leerla, sino meditar en ella en forma continua. Mirar en cada situación que usted y yo enfrentamos cómo se hace aplicable esa palabra que nosotros estamos leyendo. Y es que, hermanos, el sermón que escuchamos el domingo en la mañana no es suficiente para sostenernos el resto de la semana, pues la presión que vamos a estar recibiendo los otros 6 días, o mejor aún, desde el minuto siguiente que se acaba el sermón, es cada vez más intensa. Entonces, tenemos redes sociales, tenemos los medios de comunicación ejerciendo presión en el trabajo, en la familia, la sociedad, el status quo, y además de eso se le suma las autopresiones que nosotros nos imponemos, y todas esas cosas a las que estamos expuestos. Cuando nosotros nos permitimos solo tener el conocimiento a partir de lo que nos enseñan el domingo en la iglesia, todo eso se termina debilitando y terminamos cediendo a la presión. Por eso es que es necesario una relación profunda y constante con Dios, de modo que la imagen de ese Dios nuestro pueda ser cada vez más grande en nuestra mente. Ya claro, Dios no se va a hacer más grande, ya Dios es quien es en su mente y en la mía, que nosotros podamos tener una imagen elevada y correcta de Dios, pues solo así es que nosotros podemos enfrentar las diferentes presiones en nuestra vida y decir como Nehemías: nuestro Dios es grande y temible. Martín Lutero fue un hombre que tuvo un alto concepto de Dios, y por ello, cuando algunos de sus amigos trataron de intimidarlo para que él no compareciera ante la dieta de Worms, ustedes saben que lo llevaron a comparecer, lo invitaron a comparecer por el tema de las 99 tesis, ellos tenían miedo, los amigos, de que él perdiera su vida en manos del emperador Carlos V, pero a esto Lutero respondió, y abro comillas: Hus ha sido quemado, pero no la verdad con él. Iré, aunque tantos diablos como tejas en los techos de las casas apunten a mí. Hermano, para que usted y yo podamos responder como Nehemías, como Lutero y como muchos grandes héroes de la historia, de la humanidad, necesitamos tener una visión grande de Dios. Y usted y yo necesitamos creer en nuestro corazón que nuestro Dios es capaz de hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Muy bien, hermanos. El segundo requisito que vamos a ver para no ceder ante la presión es el temor de Dios. Recuerden que el temor no es el miedo,
sino la reverencia hacia Dios. En la vida de Nehemías, del cual hemos venido hablando, encontramos un ejemplo de alguien que no se dio a la presión. En el capítulo 5, versículo 15 de ese libro, nos dice la Biblia lo siguiente: pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos de plata, además del pan y el vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Si analizamos este texto, vamos a ver que solo una cosa detuvo a este hombre, y esto fue la reverencia hacia su Dios. La manera en que esos gobernadores se habían conducido antes que él ejercían una presión indirecta sobre Nehemías o constituían una tentación. Pero a pesar de esto, Nehemías pudo resistirse porque existía en él el temor de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? ¿Cuántos de nosotros no terminamos diciendo, bueno, el otro lo hizo, entonces yo también lo puedo hacer? ¿O cuántos de nosotros terminamos diciendo, bueno, ya esto es parte de la costumbre, como en el derecho, ya esto es una conducta socialmente aceptada y entonces yo también lo puedo hacer, y dejamos de lado el temor del Señor? Pero fíjense, mis hermanos, un temor reverente a lo que Él es, a su ley y a su disciplina, nos va a ayudar a tomar decisiones que sean íntegras. Lamentablemente, cuando ese temor de Dios se pierde en el cristiano, pasa lo que podemos leer en el capítulo 36 del libro de Salmos, versículos del 1 al 4. Me permito leerlo. Dice: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerle. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno y no aborrece el mal. Y si nosotros reflexionamos sobre este pasaje, vamos a mirar cuáles son las consecuencias de la ausencia del temor de Dios en la vida de una persona. La primera consecuencia va a ser que su propia transgresión lo engaña en cuanto a su iniquidad y no le permite verla como tal, ni tampoco llegar a aborrecerla. Es tanta la iniquidad que llega al corazón cuando perdemos el temor a Dios, que nosotros entramos en una fase en la cual no notamos la iniquidad en nuestra vida. Entonces, como no la notamos, no podemos aborrecerla. La segunda consecuencia es que las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Recuerden que nosotros somos lo que pensamos, lo que hay en el corazón, de eso es lo que nosotros vamos a terminar hablando. Y si nosotros empezamos a dejar la reverencia a Dios, el temor a Dios, vamos a empezar a cosechar un corazón inicuo que habla engaño. Contrario a esto, ese corazón que habla engaño deja de ser la persona alguien sabia. Ya no hay sabiduría en la persona, y como no hay sabiduría, también deja de hacer el bien. Mire la relación que todo esto tiene con la integridad y con la definición que hemos dado de integridad, de diferenciar entre lo bueno y lo malo, escoger lo bueno y declarar públicamente esto que nosotros creemos. Y decíamos, recuerden, siempre me gusta reforzarlo, que lo bueno y lo malo vamos a definirlo siempre a la luz de la palabra. Entonces, retomando, cuando el temor de Dios se va, le vamos perdiendo el miedo al pecado. Y cuando le perdemos el miedo al pecado, cedemos con facilidad ante la presión. Y ese, mis hermanos, es uno de los grandes problemas que vemos en el cristianismo de hoy. Y por eso el cristianismo ha perdido tanta credibilidad, pues no hay suficiente temor de Dios en el creyente. Y no lo hay porque no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo, y se nos ha olvidado que nuestro Dios es fuego consumidor. Si nosotros analizamos hoy día, las personas prefieren, y muchos cristianos prefieren, hablar de los atributos agradables de Dios. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia, Dios es bueno, Dios es fiel,
pero no queremos hablar de la santidad de Dios y de las implicaciones que eso tiene para nosotros. No queremos hablar de la ira de Dios. Queremos hablar solo de las cosas donde no se comprometa lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces, mire cómo va relacionado el tema de conocer a Dios con el temor a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos temor de Dios en nuestros corazones porque sus atributos revelados a nuestros sentidos nos generan como respuesta esa reverencia de la que habla el temor de Dios. Y el hermano Núñez en el libro comenta que él tuvo una entrevista que le hizo al hermano Sproul y que en esa oportunidad él le preguntó cuál era la razón por la cual el tema de la santidad de Dios se había convertido en el motor de su vida y su ministerio. Y dice que la respuesta de Sproul fue porque el creyente no conoce a Dios. Entonces, hasta ahora hemos visto dos requisitos para no ceder ante la presión. El primero es una visión correcta de Dios y el segundo, el temor de Dios. Muy bien, el tercer requisito que vamos a revisar en el día de hoy es que para no ceder ante la presión nosotros vamos a necesitar tener una relación íntima con Dios. Miren, mis hermanos, esto es un tema muy importante porque a veces nosotros queremos grandes resultados sin nosotros tener sacrificios. Queremos estar delgados, esbeltos y con buenos cuerpos, pero no queremos hacer ejercicio, no queremos comer lo que nos corresponde. Y es igual, guardando obviamente las proporciones, a título de ejemplo, con el tema de la integridad y de la relación íntima con Dios. Miren, no hay manera en que usted y yo podamos resistirnos a la presión si nuestra relación con Dios no es íntima. Con una relación distante con Dios no va a poder ser. Y no solo una relación íntima, una relación que sea continua, sana y creciente. Porque la presión que nosotros recibimos cada día será mayor y más fuerte. Y si hacemos una comparativa y la presión es inversamente proporcional a la relación que nosotros tenemos con Dios, es decir, es más la presión que la relación con Dios, nosotros vamos a terminar cediendo. Ahora vamos a volver un poco al libro de Daniel que hemos estado analizando en los estudios anteriores, para citar un texto que nos ayude a ilustrar un poco el rol de la relación de Dios a la hora de ayudarnos a no ceder ante la presión. En el capítulo 6, versículos 10 y 11 de Daniel dice lo siguiente, me permito leer. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, subrayo esa frase, solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces, estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Esta historia es bastante conocida, de hecho fue pues el eslogan cuando iniciamos la introducción o la apertura a este libro. Y bueno, nosotros sabemos por lo que hemos leído que por el edicto de rey a Daniel y a todos los que estaban en Babilonia les fue prohibido orar a su Dios. Sin embargo, según lo que nos cuenta la Biblia, él continuó haciéndolo a puertas abiertas como lo tenía por costumbre. Eso evidencia, mis hermanos, el tipo de relación que Daniel tenía con Dios. En una situación similar me pregunto si nosotros hubiéramos cerrado la puerta. Y es que creo que muchos tal vez la hubiéramos cerrado para orar justificándonos con la excusa de que hay que ser prudentes, no es necesario exponer la vida. Y podríamos decir, al final de cuentas, Dios conoce nuestros corazones. Pero responder como lo hizo Daniel va a requerir de usted y de mí valentía. Él fue presionado al igual que lo fue Sadrac, Mesac y Abednego, sí. Pero él resistió la presión porque había algo en él que lo sustentaba.
Y eso que lo sustentaba era la convicción y una relación íntima con Dios. Sin eso, no podemos sostenernos ante la presión. Muy bien, hermanos, entonces en el día de hoy hemos visto 3 requisitos para no ceder a la presión. El primero, una visión correcta de Dios sobre su carácter y sobre sus atributos que nos permitan descansar y cobrar valor cuando nos encontremos ante momentos difíciles. Segundo, el temor a Dios, que no es miedo sino reverencia hacia Dios, y ese temor reverente frente a lo que Él es y su ley, que nos lleva a no actuar en contra de ellos. Y por último, una relación íntima y continua con el Señor que nos permita sostenernos en la tentación. Hermanos, no es fácil ser íntegros. Y en las circunstancias actuales y en el mundo en el que nos encontramos es más complicado, porque si nosotros analizamos la realidad de nuestro país, incluso de nuestra ciudad, al parecer ser íntegros es algo que no es premiado, más bien es castigado con las consecuencias que pudiéramos estar sufriendo. Pero usted y yo debemos recordar que a quienes nosotros estamos honrando es a Dios, y que al final a quien le vamos a dar cuentas es a Él solo, y Él es el único digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, y que nuestra obediencia a la palabra de Dios y a lo que Él demanda de nosotros es la mejor adoración que pudiéramos darle, y nos va a llevar a la integridad. Bendito Dios, te alabamos y te glorificamos, te damos gracias por todo cuanto nos has permitido, Padre. Yo en esta noche solo te puedo pedir, Dios, que nos ayudes a conocerte como tú debes ser conocido, que eleves en la imagen, en la mente de cada uno de nosotros ese concepto de quién tú eres, Señor, a través de tu palabra, Señor. Dios, yo te pido que nosotros podamos, Señor, entenderte y conocerte hasta la medida que tú nos lo permitas, Señor, pero que eso sea un deseo ferviente en el corazón de cada uno de nosotros, Dios, para que podamos tener temor de ti, Dios, y que esto, Señor, fortalezca nuestra relación contigo, Dios. Dios, ayúdanos a ser íntegros, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Dios. Y que esa palabra que tú nos regalas día tras día, Señor, pueda afectarnos de modo que en las diferentes circunstancias ella pueda venir a memoria a nuestros corazones, Dios, y nos ayuden a decidir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, y no a lo que nosotros creemos, Dios. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares donde en este momento se encuentran, Dios. Bendice, Señor, a cada persona, que sea tu presencia manifestándote en ese cuarto, en esa sala donde me está escuchando en este momento, Señor, y que seas tú, Señor, con tu fuego, Señor, calentando, Señor, nuestra alma, haciéndola arder, Padre, por ti y por tu presencia, Dios. Dios, que tu palabra, Señor, traiga entendimiento, crecimiento, Señor, y corrección a nuestra vida. Bendícenos, guárdanos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de terminar, simplemente les quiero invitar una vez más a que se puedan aplicar, entrar a todos los contenidos que se están subiendo en nuestra sala virtual y en nuestra página oficial www.icctg.com, y puedan aprovechar todo el contenido que como iglesia se está posteando, y que todas estas cosas pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo.